Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días, don Álvaro. Mis buenos días y mi abrazo, como siempre, para usted cada mañana. Buenos días a mis compañeros aquí en cabina. Los buenos días para el país que nos escucha y que nos ve y que nos sigue a través de las diferentes plataformas de esta Z101.3 digital. Miren, señores, el juez Daniel Nolasco, de la tercera sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ha favorecido al ingeniero Leonardo Faña con un no al lugar. Ese no al lugar significa que la acusación que el Ministerio Público llevaba en contra del ingeniero Faña, pues fue desestimada. Y dice el juez Daniel Nolasco, de la tercera sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que tomó la decisión por falta de prueba presentada contra el imputado. Añade en su sentencia que el Ministerio Público diseñó desde el principio un guión mediático tras hacer suya la versión de la alegada víctima. Sin embargo, ningún hallazgo comprometedor pudo encontrarse en los estudios, dice la sentencia. Todos ustedes recordarán que el ingeniero Leonardo Faña pues fue acusado por una empleada de la institución del Instituto Agrario Dominicano, donde el ingeniero Faña era su director y ella era una funcionaria media del área financiera de la misma institución. Todos recordamos cuando se hizo pública aquella querella llena de detalles en contra del ingeniero Leonardo Faña, pero luego, a los pocos días, veíamos que la supuesta víctima se retiraba los cargos y creo que hasta se fue del país. Ahora bien, yo me quiero detener en la sentencia del juez Nolasco, porque el juez Nolasco ha dicho algo sumamente interesante, pero que además no es la primera vez que lo oímos. Él habla de que el Ministerio Público diseñó desde el principio un guión mediático, tras hacer suya la versión de la alegada víctima. Pero sin embargo, en el expediente dice el juez, el juzgador de las pruebas presentadas ante él para a partir de ahí aplicar justicia como le mandan las leyes y la Constitución, dice él que no ha encontrado ningún hallazgo comprometedor a la hora de estudiar cada uno de los alegatos que presentó el Ministerio Público. ¿Y a qué me quiero referir? A que el juez con esa sentencia está llamándole la atención de alguna manera al Ministerio Público en lo que es un principio que debe regir las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público cuando inicia una investigación. Y es el principio de la objetividad. Siempre se ha dicho que el Ministerio Público no es objetivo, porque el Ministerio Público es parte del proceso. Sí, pero el Ministerio Público no es objetivo a partir de que presenta acusación formal del caso, porque hay que recordar que toda persecución de los delitos tiene fases, pero en esa primera fase de la investigación, el Ministerio Público tiene que ser objetivo, porque el Ministerio Público actúa ahí a cargo y a descargo. ¿Y qué significa eso? Significa que si el Ministerio Público, ante una querella presentada, como es este caso del ingeniero Faña,
en esa etapa preliminar de la investigación no encuentra suficientes pruebas, tiene que ser, la ley se lo exige, tiene que ser lo suficientemente objetivo como para decir, bueno, no hemos encontrado elementos que real y efectivamente comprometan la responsabilidad penal de esta persona. Y por lo tanto, entonces nosotros solicitamos, se ve mucho mejor que sea el Ministerio Público quien solicite ese archivo de ese expediente. ¿Por qué? Porque eso le da credibilidad a la persecución que el Ministerio Público lleva en los casos penales que le toca investigar. Pero no, ¿qué es lo que estamos viendo? Lamentablemente, estamos viendo a un Ministerio Público que en estos casos donde desde el primer momento trascienden a la opinión pública, donde hay una presión mediática, una presión social, inmediatamente el Ministerio Público asume la culpabilidad del investigado. Pues fíjese que en ese momento ni siquiera es imputado, ni es acusado, es un investigado. Por eso es que se habla de que en ese momento de la investigación el Ministerio Público tiene que ser objetivo, porque usted lo que debe de ir es detrás de la prueba, detrás de todo, recabar todos los elementos, todas las evidencias para determinar que esa persona está realmente comprometida con su responsabilidad penal, que fue esa persona quien ha cometido el hecho. Pero no podemos, el Ministerio Público no puede asumir la culpabilidad de la persona en esa etapa de la investigación, porque entonces también estaría violando la presunción de inocencia, que es otro principio que está en las leyes y en la Constitución de la República. ¿Y por qué digo que hay que ponerle atención a esta sentencia? Porque esta sentencia me parece que llega en un buen momento. Llega en un buen momento porque aquí se están llevando varios casos importantes. Importantes desde el punto de vista de lo que significa la lucha contra la corrupción administrativa, que es una demanda de la sociedad y de todos los que queremos lo mejor para el país. De los que además hemos siempre desarrollado nuestra accionar dentro de la ética. Ahora, Julieta, yo pregunto, si el Ministerio Público no tenía ni siquiera los videos de la cabaña, no presentó ni siquiera el testimonio del restaurante, no tenía el video del supermercado, no tenía pruebas, ¿para qué acusó entonces? Bueno, ¿cuál fue el interés del Ministerio Público de acusar a un individuo sin tener ni siquiera pruebas materiales? Lo que parece que ha sido una constante últimamente en varios casos que lleva el Ministerio Público, lograr una condena social anticipada de la sociedad que no es quien está llamada a aplicar justicia ni a decidir quién es culpable o no, y con eso el Ministerio Público entiende que se está anotando tantos en lo que es la persecución de la corrupción. Porque, mira, y de los delitos en sentido general. Independientemente de la decisión del tribunal, Afaña moralmente, estoy hablando porque por eso yo hablo del Sanedrín moral acá en la República Dominicana. Nadie le despinta eso, porque ya fue el ministerio. La joven agraviada, antes del Ministerio Público iniciar el proceso de investigación, retiró la demanda. Entonces, el Ministerio Público como actor civil asume la investigación, no actúa a descargo, porque se supone que si usted no tiene prueba, el Ministerio Público debe de entender que actúa a cargo, pero también actúa a descargo. Así es. Aún no teniendo ningún tipo de prueba, lleva a este señor, y con eso no estoy diciendo que él es responsable o no, estoy hablando de la sentencia, lleva a este señor a la justicia, le meten medida de coerción, va preso, pierde su empleo, porque como resultado de eso el presidente lo suspende y después lo destituye.
Y moralmente, para la sociedad dominicana, si usted hace una encuesta y pregunta a quién enfaña, obviamente que ese peso de esa acusación del Ministerio Público, moralmente, nadie se la despinta. Así es, pero hay que reconocer de la responsabilidad con la que ha actuado este juez magistrado Daniel Nolasco. Hay que reconocer la responsabilidad que ha tenido en evacuar una sentencia apegada a la ley, apegada al derecho, y que en estos momentos es importante, yo decía, porque hay varios casos en los que últimamente los abogados de la defensa de esos casos y también la comunidad jurídica nacional ha llamado la atención en lo que se ha llamado el populismo judicial, ha llamado la atención en lo que tiene que ver con el respeto del debido proceso. Para no irnos más lejos, mañana hay una audiencia fijada en apelación para conocer la prisión preventiva que tiene, por ejemplo, el ex procurador general de la República. ¿Y cuáles son los alegatos precisamente de la barra de la defensa? La violación al debido proceso, la violación al derecho de defensa, la violación a la presunción de inocencia que está contemplada en la Constitución. Entonces, estos jueces de la Corte de Apelación tienen en sus manos un buen momento para enderezar los entuertos que lamentablemente el Ministerio Público comete al no respetar y no cumplir también con un rol que tiene, porque el Ministerio Público también es garante de ese debido proceso. Llévatelo, Cundo. Hicimos pasar esas imágenes, esos análisis, con el objetivo de que ustedes se den cuenta que muchas de las cosas que nosotros decimos aquí coinciden con gente que tiene mucho más experiencia que uno, ¿no? Hace tiempo que yo vengo escuchando a algunos oficiales judiciales, especialmente en el ámbito del Ministerio Público, y otros juristas que hablan de que 48 horas, que es lo que establece la Constitución de la República, lucen insuficiente, como muy poco tiempo, y que hay quienes sugieren que se cambie en la Constitución de la República las 48 horas por 72 horas. Y la justificación que evocan es el asunto de que muchas veces los fiscales y procuradores se ven muy apresurados a la hora de elaborar un expediente sucinto, de manera tal que en la medida de coerción un imputado altamente sospechoso, dicen que 48 horas muchas veces no le da tiempo a reunir algunas de las pruebas para enviar a medida preliminar y a juicio de fondo a un acusado, y que esa premura es lo que ha traído como consecuencia que muchos expedientes hayan llegado poco sustanciosos ante un juez, y dicen que los expedientes muchas veces quedan mal elaborados
o no completo, lo suficientemente completo para que pueda tener ganancia de causa un fiscal ante un juez de medida de coerción. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Faña, como está muy de moda y hay instrucciones desde las altas esferas del Ministerio Público, por la Procuraduría, de que no, cuando es caso de violación, acusaciones de violación, de violencia sexual, asuntos de niños, de menores de edad, le han dado las instrucciones a todos los fiscales y procuradores de que pidan prisión preventiva. Entonces se precipitan prisión preventiva sin tener todos los elementos adecuados para reunir pruebas testimoniales o documentales que le den forma a un expediente, aunque sea de una manera no tan profunda como la medida de coerción. Entonces, eso es lo que yo creo en el caso del ingeniero Faña. Esta joven, no sé por cuáles razones ni por cuáles motivos, dijo que sí, que ellos salieron de paseo, que pasearon, y que ella se durmió porque consumió un almuerzo que tenía algo para dormirla. Yo pienso que el procurador que investigó eso, dada la premura de las 48 horas, no esperó los resultados del laboratorio con relación a la materia extraña en la comida, y como tienen orden de mandar a prisión, mandó a prisión a Faña. El juez transmitió así, el procurador le creyó a la joven, porque existe esa orden cuando se trata de casos de esa naturaleza para allá. Y es posible que el procurador le creyera a la muchacha de que eso fue así, pero cuando llegó entonces, luego más tarde, los resultados del laboratorio que dio negativo el hombre engavetó eso, el procurador, los procuradores engavetaron eso. Ay, pero mira lo que dice aquí, nosotros pedimos prisión preventiva en el entendido de que la muchacha no estaba hablando la verdad. Y como eso había que presentarlo en 48 horas como máximo, no esperaron el asunto y vaya. Entonces, eso más o menos yo razono en ese sentido, de que le creyeron una narración de la joven sin tener esa prueba. Cuando llegó la prueba, ay, ¿en qué libro que estamos aquí? Pero ya el hombre tiene 2 meses, le mandaron 2 meses a la cárcel. Ay, porque me equivoqué, porque me apresuré. Ay, Dios mío, entonces engavetaron eso. Eso fue una brega del carajo para que esa gente pudiera, no, presente los resultados de la Procuraduría, preséntelo ante el juez. No, porque sabían que ahí estaba el tiro de gracia. Entonces, míralo ahí, porque la espina dorsal, la piedra angular de mayor importancia en esa acusación contra el ingeniero Faña era el asunto, cosa que yo nunca la creí, nunca en mi vida creí. Necesito más datos, decía yo, de que el ingeniero Faña, todo el que lo conocemos,
sea capaz de suministrarle a través de un almuerzo una materia extraña y que para dormir a una persona. A mí nunca me pasó eso por la mente que una persona con una historia como la que tiene el señor Faña se convierta en un verdugo de la noche a la mañana por el asunto de una mujer. A esa edad, como que yo decía que necesitaba más pruebas para yo creer eso. No salí de ahí, porque como que no me encajaba eso en la personalidad con un asunto de esa magnitud, que una persona de golpe y porrazo se convirtiera en un verdugo, en un monstruo. Normalmente eso se logra dando pasos y dando connotaciones de debilidades hasta llegar a un proceso de esa magnitud, pero que de golpe y porrazo, mírelo ahí, mírelo ahí, porque que eso también podría darse el caso, porque es posible que muchos dirían, bueno, pero ese es tan ingenuo pensando que eso no fue a propósito. Existe la posibilidad de que sea a propósito, pero yo estoy planteando esa medida que se pudo haber dado. Sabrá Dios cuántos hechos de esa naturaleza se han dado, producto de la 48 horas, que lleva el asunto y le creen a las posibles víctimas, le creen y se la presentan ahí, hay una vez medida de cohesión, 6 meses, 1 año preso fulano, 4 meses, cuando hay que recolectar todas las pruebas para llevarla a una preliminar o a un juicio de fondo, entonces no aparecen las pruebas porque se llevaron de los testimonios vacíos y aéreos. Muchas veces se le olvida que la duda en un trabajo de investigación y en presentarse a tu novela, esas dudas de cosas que no tienen tanta coherencia, terminan favoreciendo al imputado. Siempre lo decíamos eso. Y sucedió así.